Bueno, el juego de la semana, el subjuntivo parte 8. El subjuntivo después de como si. Después de la frase, de la expresión como si. Entonces vamos a comenzar con el juego número 1. Consiste en sustituir al infinitivo por el tiempo y el modo correspondientes. Por ejemplo, tenemos la frase, me habla como si nunca me, y verbo ver. ¿Cuál es el cambio? Me habla como si nunca me hubiera visto. Hay que adaptar el verbo a la situación en la que estamos y observen que dice como si. Entonces, bueno, pasamos a la parte 1. Comes como si no te, glagol, gustar, la comida. ¿Qué opinan? Vamos a escribir por aquí lo que ustedes opinen. Como no te hubiera gustado la comida. Seña dice, gustará. ¿Cómo comes como si no te hubiera gustado la comida? Según Bien. el ejemplo Xenia, pasado. muy bien. Xenia opina, hubiera gustado. Bueno, yo veo Xenia, Ana, Mijail y Verónica. Ah, ahora tienes cámara, Verónica. ¿Qué tal? Bien. Muy Muy bien. bien. Porque yo no puedo ver si tengo o no tengo. Bien, bien. Ahora sí, te vemos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Ana, ¿tú qué opinas? Pienso que dos variantes son posibles aquí. Ah, te hubiera gustado la comida y no te guste la comida. Bueno, Ana dio dos variantes. Analizaremos después. Mijail, te escuchamos. Comes como si no te gustara la comida. Mijail opina gustara y Verónica. Yo pienso también que, por ejemplo, dos variantes, no te guste y no te hubiera gustado, porque también en ruso nosotros podemos decirlo como dos variantes, que como как будто тебе не понравилась эта еда или как будто тебе не нравится. Ну, por eso no sé. Bien, Dos bien. variantes. Interesante lo que han dicho Ana y Verónica. Sin embargo, la respuesta correcta es la de Mijail. Muy bien, Mijail. Comes como si no te gustara la comida. ¿Por qué? Observen el tiempo del primer verbo. Comes. Está en presente. Si estuviera en pasado, yo diría, comías como si no te hubiera gustado la comida. Pasado con pasado, presente con presente. Las variantes no están en el subjuntivo. Las variantes están en el verbo principal. O sea, puede ser comes o al revés, en pasado. Has comido o comías como si no te hubiera gustado la comida. Puedo cambiar el primer verbo, pero no el subjuntivo. Tengo que adaptar el subjuntivo al tiempo que tengo. Entonces las variantes están en el otro verbo, no en el que está en azul. Así que muy bien, Mijail, comes como si no te gustara la comida. Está ocurriendo ahora. Estás comiendo ahora como si no te gustara. Punto para Mijail. Punto para... olvidé. Sí, es sin puntaje este juego, pero se me ocurrió la idea. Gracias, Mijail. Vamos a apuntar. No tengo papel. Aquí encontré algo. No voy a olvidar. Bien. Mijail, Xenia, Ana y Verónica. Un punto para Mijail. Muy bien. Después vemos qué ocurre. Bien, comes como si no te gustara la comida. Esta era la respuesta. Número 2. Usted comete demasiadas faltas. Es como si no leer el texto en su casa. También es difícil esto.
Leera. Hubiera Le- leído aquí. A ver, vamos de a uno. Xenia, ¿tú qué opinas? Es como si no leyera el texto en su casa. Bien. Ana, Hubiera leído. Mijail, Leera. Leyera. leyera. Y Verónica, leyera. bien. Hubiera Entonces, observen, acá hay una trampa. Usted comete, en este momento, usted comete demasiadas faltas. Es una persona que está hablando en el presente. Pero después cambia la oración. Es como si, y después viene no subjuntivo, hubiera. del pasado, porque dice en su casa, no ahora. En su casa esto indica pasado. No Entonces, había. es como si no hubiera leído, muy bien Ana, es como si no hubiera leído el texto en su casa. Muy bien, vamos a ver entonces, punto para Ana, en la segunda. Pero no hay ni una relación con pasado. Sí, Mijail, mira, el texto, por eso digo que esta es difícil. Es como si no hubieras leído el texto en tu casa, pero ahora estoy hablando en el presente con una persona. Usted comete ahora, presente, nastoyaje bremia, usted Sí, comete sí. demasiadas faltas. Y luego digo, es como si no hubiera leído el texto en su casa antes, ahora indico pasado. Estoy indicando tiempo pasado, en su casa, no ahora. Ahora usted está conmigo. Aquí estamos. Antes usted estaba en su casa y no leyó el texto. Por eso es difícil, porque hago referencia al pasado, pero no estoy hablando en pasado. Es como si no Sí, hubiera sí, leído. sí estaba escrito, era como si no. Niet, es, siento ahora como si usted no hubiera leído el texto en su casa. Si yo digo era como si no hubiera leído el texto en su casa, todo esto ocurre en el pasado. Ayer, por ejemplo, usted cometió muchas faltas, era como si usted no hubiera leído el texto en su casa. Todo esto ocurre en pasado. Pero ahora, en este momento, yo hablo con una persona, estoy hablando con una persona y le digo, usted se está equivocando mucho. Ayer, usted leyó el texto, ahora cambio. Esa es la gran dificultad que tiene esta oración. Bueno, ¿qué pasa? Ahora sí, es como si no hubiera leído el texto en su casa. Muy bien, vamos con la número 3. Esta también es difícil. Es una variante del ejemplo que aparece en el texto que les envié. Me habló con frialdad, como si no me conociera. Hubiera conocido. Bueno, Quizás. Verónica hubiera conocido. Sí, igual. Sí, también pienso igual. Hubiera conocido. Un momento. Presten atención al... Como si no me conociera. Claro, presten atención al verbo hablar. Escribí me habló, esto a Pechatka, vaya. Me Me, habló, este mi error, disculpen. Me habló con frialdad, me habló, no me había hablado. Me habló con frialdad, como si no me conociera. Muy bien, Ana. ¿Entienden por qué conociera y no hubiera conocido? Es por el tiempo, me habló. Si no, a ver, para que fuera hubiera conocido, ¿qué tendría que decir en lugar de habló? ¿Qué opinan? Me hablas con frialdad como si no hubieras conocido. Me había hablado.
me había hablado con frialdad como si no me hubiera conocido. Es demasiado larga la frase, pero es correcta la combinación. Entonces, me habló con frialdad como si no me conociera o me hablaba con frialdad como si no me conociera. Esas son las dos variantes del pasado para que se corresponda con conociera. Pero si es hubiera conocido, me había hablado con frialdad como si no me hubiera conocido. Bueno, repito, esto es bastante difícil. Como si no me conociera. Y aquí es me habló, me habló. La Número 4. confusión es cuando tenemos presente, tiempo presente, usamos imperfecto, ¿sí? De subjuntivo. Y cuando tenemos el verbo en pasado en la parte principal de la oración, también usamos imperfecto. Es la confusión Claro, para nosotros. es porque ustedes no hablan así. Ahora, en el segundo juego vamos a hacerlo al revés, del ruso al Que no, español, y ahí queda en evidencia eso. me parece no hay ninguna lógica aquí. No, cuando yo estudiaba ruso pensaba lo mismo, pero ¿por qué? Así tiene que haber subjuntivo, y no hay subjuntivo, hay futuro de repente, es una locura esto. A ver, vamos con la número 4. Marina habla español como si... Lo que sí es seguro es que luego de como si viene subjuntivo. Necesariamente subjuntivo. No sé qué tiempo de subjuntivo, pero sí subjuntivo. Como si fuera su lengua materna. Bueno, Ana vota por Yo fuera. Verónica, fuera también. Yo pienso como fuera, o sea. bien. Mijail, Yo creo que fuera. Es correcto. perfecto. Fuera. Marina habla español como si fuera su lengua materna. Perfecto. Y miren, habla, que es presente, habla como si fuera. Así que esta es la número 4, punto para cada uno. Ahí tenemos la respuesta correcta, como si fuera su lengua materna. Número 5. También es difícil esta. Como si no oyera mi pregunta. Ollera. Bueno, Xenia opina ollera. Yo pienso igual. Bueno, Mijail ollera. Observen los verbos, los tiempos en los que están conjugados contestar y ser. Pienso que dos variantes son posibles aquí, oyera y hubiera oído. Bueno, muy bien. Verónica. No, muy bien, no existen otros variantes. Yo también estoy pensando en eso, en dos variantes. Muy bueno. Pero, a ver, ¿cuántas Conte- variantes puede haber? A ver, te escuchamos. Verónica, ¿cuál es tu respuesta? Yo pienso que yo elegiría hubiera oído, pero es que nosotros ya teníamos algo parecido hoy. Yo pienso que puede ser oyera.
Así que también piensas que puede ser oyera. Bien. Bueno, Sí. vamos a ver lo que ocurre. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver si funciona. Esto es aquí y aquí. Hubiera oído es la respuesta correcta. ¿Por qué? Por eso dije, presten atención al verbo contestar y al verbo ser. No me contestó nada. Fue horrible, como si no hubiera oído mi pregunta. Oyera, ¿es pasado? Con respecto a esto, yo estoy hablando, no me contestó nada. Es como si no hubiera oído mi pregunta. Yo puedo decir, no me contesta. Es como si no oyera lo que le pregunto. Ahí estoy en presente. No me contesta. Es horrible. Es como si no me oyera lo que yo le digo. Pero aquí hablo del pasado. No me contestó. Ayer, la semana pasada, el año pasado, no me contestó nada. Fue horrible como si no hubiera oído mi pregunta. Entonces, aquí es pluscuamperfecto porque tengo un hecho antes que otro y ambos en el pasado. Pero en el ejemplo tenemos no me saluda y no me saludó. Claro, Sí, tenemos dos acciones. ah, por eso yo les comentaba que esos ejemplos están mal, son horribles. Yo los envié de todas formas porque están en el libro, pero no es correcto porque no es así como hablamos. En el ejemplo dice, no me saluda como si no me viera. No podemos dar un ejemplo con negativa. Me saluda como si no me viera. Yo cambiaría el ejemplo. Me saluda como si no me conociera. Ahí sí. Y, por ejemplo, me saludó como si no ujú. me hubiera conocido, como si no me conociera. Me había saludado como si no me hubiera conocido. Tiene que haber concordancia, pero con esos ejemplos estoy en desacuerdo porque es una situación muy particular en la que se usa ese ejemplo. No me saluda como si no me viera, me saluda de tal forma. Y es un ejemplo demasiado difícil para explicar algo muy sencillo. Así que esos ejemplos no me gustan. Por eso les decía, vamos a ver unos ejemplos mejores, son estos, de ese mismo libro. Bueno, vamos con la número 6, a ver qué ocurre. Aquí tenemos, Mariela estaba muy angustiada. Se comportaba como si le algo. Le hubiera pasado algo. Bueno, Pienso igual. Sí, hubiera pasado. Hubiera pasado. todos iguales. Bueno, muy bien, hubiera pasado, está bien. Aquí, ¿hay otra posibilidad? Observen que el verbo principal, o los verbos principales, porque tenemos estar y comportarse. Mariela estaba muy angustiada, se comportaba como si le... ¿Puede haber otra posibilidad con el verbo pasar? Pasaba. ¿Qué ocurre? Mariela estaba muy angustiada. Lo que le pasó podría haber sido antes o en ese momento. ¿Entienden? Mariela Antes. estaba angustiada porque 2 días antes murió su perro. Dos días antes había muerto su perro, entonces ella estaba muy angustiada. Y eso pasó antes. Entonces, puedo decir, Mariela estaba muy angustiada, se comportaba como si le hubiera pasado algo malo. ¿Y qué ocurre si a Mariela en este momento le pasó algo malo? Pasiera.
En este momento, sí. ¿Cuál sería la combinación correcta, Verónica? Que no te escuché bien. ¿Qué dijiste? Pasiera, quizás pasiera, Pasara. pasara. Sí. Pasara, claro. ¿Cuál es la diferencia entre pasara y hubiera pasado? Bueno, pasara es que en este momento, mientras yo la estoy mirando, o sea, Mariela estaba en ese momento del que yo estoy hablando, le ocurría algo. Por eso puedo decir, Mariela estaba muy angustiada, se comportaba como si le pasara algo malo. Pero también puedo decir, hubiera pasado, si eso ocurrió antes. Todo depende de si ocurrió antes o en el momento en el que yo estoy hablando. De todas formas, creo que yo escribí solo una variante. A ver, sí, porque más no tengo espacio. Así que hubiera pasado. Yo opté por esa. Muy bien. Así que punto para cada uno, porque todos acertaron. Muy bien. Número 7. Y aquí veamos también si puede haber otra variante. Estoy hablando en el presente. Ustedes siguen hablando. ¿Comprenden la oración en ruso? ¿Saben lo que es un bledo? No creo. ¿Qué es eso? Es una expresión importar un bledo. Me importa un bledo o me importa un rábano. Значит, мне всё равно. No me importa. Nada. Ujú. Bledo en Me, este me contexto vale. significa nada. Me importa nada lo que estoy diciendo. Pero decimos bledo para darle más intensidad a lo que estamos diciendo. Es algo, estamos enojados. ¿Escuchó? Hablara. Importara. Importar. Importara, yo pienso. Bueno, Ana importara, Verónica importara, Xenia Importo. Les importo. importó. Bien. Sin tilde. Importo. Bien. Да. Ustedes siguen hablando como si les, y está muy bien, importara, porque estoy en presente. En este momento estoy hablando y ustedes siguen hablando ahora, en el presente. Entonces, como si les importara un bledo lo que estoy diciendo. Siguen hablando como si les importara un bledo lo que estoy diciendo. Así que, bien, punto para cada uno, menos seña. Y el anterior también, punto para cada uno. Bueno, y puede haber otra variante, en este caso. Hubiera importado. Importo, Xenia, yo importo, no tiene sentido aquí. Pensé que quería usar subjuntivo. Porque es presente, Sí, no pasado. es presente. Muy bien, presente del subjuntivo, importe en todo caso. Yo importe. Bien. ¿Hay otra variante de esto? ¿Se les ocurre otra variante? Si puede haber, quizás sea la única. Otro variante no siguen hablando. Claro, dice, siguen hablando, entonces no puede haber otra variante. Muy bien. No es, y hubiera importado, importaría, no, nada de eso. Bueno, vamos al siguiente ejemplo, número 8. Abril lo conocía muy bien, por eso lo miraba como si saber lo que iba a decir. Abril, este es un nombre de mujer. Supiera. Bueno, Verónica opina que es supiera.
Como si sabía lo que iba a decir. Bueno, Ksenia opina sabía. Supiera. Supiera. Ana y Mijail supiera. Bueno, a ver, veamos entonces. Supiera. ¿Por qué supiera? Y bueno, a ver, ¿alguien puede explicar por qué supiera? Uno de los que dijo supiera. Verónica, Ana, Mijail, ¿por qué supiera? Porque es como en tiempo, en el mismo tiempo, no hay la acción anterior. Perfecto, es en el mismo tiempo. Lo conocía, entonces lo miraba como si supiera lo que iba a decir en el mismo tiempo. Está hablando en el mismo tiempo. Muy bien, vamos entonces con la número 9. No me mientas, te conozco como si te... Esto es muy difícil, muy, muy difícil. Es horriblemente difícil porque dice te conozco en presente. Horrible. ¿Saben lo que significa parir? Родить. Muy bien, Rajit. Y aquí, en este sentido, ¿qué significa? Como si te... Dar a luz, ¿tá? Parir un niño. La madre Как tiene un hijo. тебя знаю, как будто я тебя родил. Ujú. Hubiera parido. Bueno, Mijail dice hubiera parido. Si hubiera parido. Ujú. Ana Hubiera coincide, Verónica también. Ksenia, Sí, pienso igual. igual. Bueno, perfecto, sí, como si te hubiera parido. O sea, si fueras hijo mío, no eres hijo mío, pero te conozco como si fueras hijo mío, como si yo, tu mamá, te hubiera parido. Muy bien, así que punto para cada uno. Hay que tener cuidado con este verbo porque el verbo parir en algunas situaciones puede usarse como un insulto. Así que cuidado con el contexto en el que se usa. Aquí en esta oración está perfecto. Martín, ¿qué es lo mejor? ¿Decir dar a luz o parir? Dar a luz. Dar a luz. Está, por ejemplo, no sé, Mariela está dando a luz, no está pariendo. Pariendo tiene una connotación negativa, suena feo. En esta frase no. Te conozco como si tuviera parido, es una frase muy, muy utilizada, no tiene nada de malo. Pero en el habla coloquial, si uno usa el verbo parir, puede usarse como un insulto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es mejor usar dar a luz. Muy bien. Vamos. Ah, no, se acabó. Ay, no me salió el número 10. Qué macana. Bueno. Perdimos el 10. Vamos con el juego número 2. Entonces, traducir al español las siguientes frases. Ah, bueno, el otro no tiene puntaje, así que de este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para Mijail, 1, 2, 3, 4 puntos para Ksenia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para Ana y 1, 2, 3, 4, 5 puntos para Verónica. Ana, muy bien. Por 2 puntos, no, por 1 punto le ganaste a Mijail. Como siempre. Las damas primero. Las damas primero, muy bien. Vamos a ver ahora cómo traducen esto. Esto no tiene puntaje porque hay varias posibilidades, varias variantes. Cada uno puede traducir como mejor le parezca, pero tiene que tener sentido. Он не звонит, словно не понимает, что мы беспокоимся. Даже это мне трудно понять.
по-русски, этой фразы. Таким образом, я учу русский язык с помощью Гугла. Но он не звонит. Но llama como si no entendiera que nos estamos preocupándonos, беспокоимся, Bueno, que estamos así como está escrito, preocupándonos, que estamos preocupándonos. sin nos, Bien. que estamos preocupándonos. Nos llama como si no entendiera que estamos preocupándonos. Muy bien, esa es la variante de Ana. Otra variante, No me llama. Como si no entendiera que nos preocupamos. muy bien, Mijail. Otra variante, Él nos llama como si no comprendiera que nos preocupamos. muy bien, Xenia. Y Verónica, te escuchamos. Nos llama como si no entendiera que estamos preocupándonos. Muy bien. Todas están muy bien, todas están bastante bien. Omnies bonit, él nos llama. Simplemente en este caso sí, yo diría él nos llama, como dice Xenia, pero no es un error eso, es simplemente me gusta. Él nos llama, él nos llama como si no entendiera o comprendiera, como dijo Xenia, que nos preocupamos o que estamos preocupados. Preocupados o que nos preocupa. Esto suena mucho mejor. Que nos preocupa. Nos preocupa que nos llame. Así que muy bien los cuatro. A ver, vamos a repasar. Ana nos llama como si no entendiera que estamos preocupándonos. Muy bien. Ella prefirió poner nos al final. Pero la primera variante también era correcta de acuerdo a la gramática. Que nos estamos preocupando es lo mismo que estamos preocupándonos. Aunque yo prefiero la variante de Ana. Yo siempre pongo la partícula al final. Esa es mi preferencia. Mijail no me llama. ¿Por qué, Mijail, dijiste no me llama? On nie es bonit. Porque yo digo, por eso yo digo que él no me bien, llama. bien. Entendí. Él no me llama como si no entendiera que nos preocupamos. Muy bien. Xenia, él nos llama como si no comprendiera que nos preocupamos. Y Verónica nos llama como si no entendiera que estamos preocupándonos. Perfecto. Muy bien los cuatro. Número 2. Почему ты молчишь, словно не хочешь разговаривать с нами?
Esto es relativamente difícil. ¿Hay alguna dificultad ahí? ¿Por qué te quedas callado? Como si no quisieras hablar con nosotros. Bueno, Xenia opina eso. ¿Por qué no hablas nada? Como si no quisieras hablar con nosotros. Bueno, muy ¿Por bien. qué tú callas? ¿Por qué tú callas? Como si quisieras, sí, hablar con nosotros. Como si quisieras. Bien. Sí, quisieras hablar con nosotros. Bueno, Verónica. ¿Y por qué callas como si no quisieras hablar con nosotros? Bueno, muy bien. O también, ¿por qué no hablas? Porque callar sueño un poco negativo, yo pienso, quizás. Muy buena observación, Verónica. Muy bien. Sí, porque como cállate, eso. Sí, exactamente eso es lo que estaba pensando. Buena observación, Verónica. Vamos a analizar las posibilidades. Xenia, ¿por qué te quedas callado como si no quisieras hablar con nosotros? Lo que dice Xenia, lo que dijo Xenia, es exactamente lo que yo habría dicho. Está muy bien, Xenia, eso es correcto. Ana, ¿por qué no hablas nada como si no quisieras hablar con nosotros? Me parece que Ana usó la frase no hablas nada por la razón que acaba de decir Verónica, porque Ujú. callado es como cállate, cállate, tiene ese contexto. Es comprensible, está bien, pero no es por qué callas, es por qué te quedas callado, quedarse callado. Malchit es quedarse callado, no callar. Entonces, en este contexto, la frase correcta es la de Xenia. ¿Por qué te quedas callado? Pachimuti malchir. Luego, Mijail, ¿por qué tú callas? Está bien esta frase, está bien. ¿Por qué callas? Callar y quedarse callado, bueno, como que sí puede entenderse como sinónimos. Callar, hay una frase muy famosa que dice, lo peor es callar cuando conviene hablar y hablar cuando conviene callar. Esa es una frase muy, muy conocida. Se puede usar el verbo callar, aunque si a ustedes, como dice Verónica, si a ustedes les resulta o les suena un poco violento, como cállate, cállate, pueden usar quedarse callado. Eso no hay ninguna duda. Así que, Mijail, tu frase también es, Podemos decir estar en silencio. sí, Ujú. ¿por qué te quedas en silencio? Pero lo más usual, lo que decimos todos, yo incluso, yo también lo digo, es la variante de Xenia, quedarse callado. ¿Por qué te quedas callado? Así. Así que, Mijail, también está bien tu frase. Como lo que sí me llama la atención, Mijail, ¿por qué dices como si quisieras hablar con nosotros? Slovna nie хочешь, como si no quisieras hablar con Sí, nosotros. sí. Así que eso, bueno, un errorcito. Y Verónica, muy bien, ¿por qué callas como si no quisieras hablar con nosotros? ¿O por qué no hablas? Bueno, ella ya explicó por qué decidió eso.
Así que bueno, la variante que prefiero yo es la de Xenia, quedarse callado. ¿Por qué te quedas callado como si no quisieras hablar con nosotros? ¿O por qué callas? Punto para Ksenia. O también la frase de Punto Mijail. para Ksenia. O dos, Para dos Xenia puntos, y ¿por qué no? Mijail también. Y punto para todos, porque también Verónica dijo lo mismo. ¿Por qué callas? Muy bien, seguimos entonces. Número 3. У тебя такое лицо, как будто случилось что-то ужасное. У меня вопрос. А, Потом я задам вопрос. Tienes esa cara, como ese tipo de cara, como si hubiera pasado algo horrible. Opa. Hubiera pasado algo horrible. Bueno, esto es lo que propone Verónica. Verónica es eso, tienes ese tipo de cara como si hubiera pasado algo horrible. Bien, otra variante. Tienes tal cara como si hubiera ocurrido algo horrible. Bueno, muy bien, Mijail. Otra variante. Tienes esa cara como si hubiera случилось, como si te hubiera, por ejemplo, te hubiera pasado algo horrible. Bueno, y Xenia. Tienes tal cara como si hubiera sucedido algo horrible. Muy bien. Bueno, el problema es la palabra takoye. Utibiat takoye ritzo. Ustedes usan la palabra takoye en el mismo sentido en que nosotros usamos la palabra una. Entonces diríamos, tienes una cara como si hubiera pasado algo horrible. Tienes una cara, incluso puntos suspensivos, tritochke. Tienes una cara como si hubiera pasado algo horrible, así lo diría yo. La variante que propone Verónica, ¿tienes ese tipo de cara? Bueno, suena muy técnico, Verónica, muy técnico. Diría, por ejemplo, tienes esa cara. Ese tipo de cara suena muy técnico. No está mal, pero suena muy raro. Como si hubiera pasado algo horrible. Muy bien. Mijail, tienes tal cara. Mijail lo tradujo literalmente. Takoye como tal. Está bien, pero suena literario. Y si tú dices eso, no estás escribiendo un libro o leyendo un libro. Lo hablas con una persona. Entonces, está bien. Yo conozco a León Tolstoy, sí, he leído. Bueno, ¿ves? Pero en el habla coloquial no decimos la palabra, no usamos la palabra tal. Decimos una. Tienes una cara, es como si hubiera ocurrido algo horrible. Entonces, está muy bien. Usaron ocurrido, hubiera pasado, hubiera ocurrido. Ana dijo, tienes esa cara como si te hubiera pasado algo horrible. También está bien. Solo que yo diría una. Y Xenia, tienes tal cara, bueno, lo mismo de Mijail, como si hubiera sucedido algo horrible. Muy bien, porque usaron pasar, ocurrir y suceder. Muy buenos verbos. Bueno, y yo Y diría, Martín, podemos usar tanta cara, la frase tanta cara tienes, ¿no? no, Tienes tanta cara, ¿no? no, en este caso no. Yo diría, tienes una cara, Una cara. es, y 3 puntos suspensivos. Tienes una cara, es como si te hubiera pasado algo horrible. Por eso prefiero usar el verbo ser. Es como si te hubiera pasado algo horrible. Parecido al inglés cuando usan it's. Bueno, en español suena mejor así. ¿Tienes una cara?
Muy bien. Seguimos entonces. Frase número 4. Вы так долго думаете, словно это очень трудный вопрос. Es la verdad. Это Es la verdad. для вас, да. Bueno, veamos. Vosotros estáis pensando mucho tiempo, como si esta pregunta fuera muy difícil. Ay, 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 difícil. Muy bien, Mijail, muy bien. A ver, otra variante más. Y Mijail usó la variante europea, vosotros, no la Sí. variante latina. Muy bien, Mijail. ¿Usted piensa tanto o mucho tiempo? Piensa tanto. Sí, o mucho tiempo. Yo también escribí los variantes, no sé. Bien. Como si hubiera una pregunta difícil o complicada. Una pregunta complicada. Muy bien, aquí están las variantes de Xenia. Otra más. Yo pienso, usted piensa durante mucho tiempo o tanto tiempo como si esta pregunta hubiera muy difícil o muy complicada. No hubiera, fuera. Ah, fuera. Bien. Sí, porque hubiera, pienso que fuera. Perfecto. Ana, te escuchamos. Pensáis tanto tiempo como si esta pregunta hubiera sido muy difícil. Ay, qué mal que escribo. Muy bien, muy difícil. Perfecto. Ahí están los 4. Bueno, mi variante, voy a escribir mi variante. La palabra vous puede ser usted o ustedes, así que esto es irrelevante. Ustedes dijeron vosotros, usted pensáis. Bien. Ustedes piensan tanto como si esta pregunta fuera muy difícil. Así es la variante, una posible variante. Ustedes piensan tanto como si esta pregunta fuera muy difícil. A ver, Mijail propuso, vosotros estáis pensando mucho tiempo. Está bien, conceptualmente está bien. Solo que la palabra tiempo no aparece. Bremia no aparece en la oración, pero está bien. Vosotros, por ejemplo, Mijail, podrías decir, vosotros pensáis mucho. Vosotros pensáis mucho.
o estáis pensando mucho, como si esta pregunta fuera muy difícil. Perfecto. Xenia, usted piensa tanto como si hubiera una pregunta difícil. O usted piensa mucho tiempo como si hubiera una pregunta complicada. No estoy de acuerdo con el verbo haber. Es como si fuera una pregunta difícil. O sea, esta pregunta que acabo de hacer pareciera difícil, pero no es Yo pensé difícil. que primero preguntaron o dieron una pregunta y después que se Sí, responda. que aquí hay una precedencia de las acciones. Bien, y en este caso en ruso Пример, podría ser словно были бы. словно это был трудный Был, вопрос. Да, claro, сначала вопрос, а потом ответ. Я так думаю. Primeramente sí la pregunta y luego ah, pensáis. claro. Entonces, En este momento pensáis yo o ahí piensa. no estaría de acuerdo con el hubiera, pero el resto de la frase sí está muy bien, incluso complicado, difícil, son sinónimos, muy bien. Verónica, usted piensa durante mucho tiempo o usted piensa tanto tiempo como si esta pregunta fuera muy difícil o complicada. Bueno, más o menos lo que ya hemos dicho. Usted piensa tanto o usted piensa mucho como si esta pregunta fuera difícil. Está todo bien, pero suena un poco largo, un poco extraño. Y Ana, pensáis tanto tiempo como si esta pregunta hubiera sido muy difícil. Sí, se podría decir como si esta pregunta hubiera sido, yo prefiero fuera, pero podría ser, hubiera sido, depende de cómo estés concibiendo el tiempo. Sí, Así lo que entiendo. está correcta. Bueno, mi variante, repito, es esta. Ustedes piensan tanto, incluso con 3 puntos. Ustedes piensan tanto como si esta pregunta fuera muy difícil, o ustedes piensan mucho, coma, como si esta pregunta fuera muy difícil. Piensan mucho como si fuera muy difícil. Perfecto. Número 5. Они с таким энтузиазмом рассказывали о Мадриде, как будто сами были там и хорошо знают этот город. Ojo. Es interesante esta frase. Es interesante porque la traducción al español es bastante difícil. Vale. Contaban de Madrid con tan entusiasmo como si hubieran estado ahí y conocieran la ciudad. Bueno, muy bien, esa es la variante de Ana. Otra variante.
hablaban de Madrid con tanto entusiasmo como si hubieran estado ahí y conocieran la ciudad. Bueno, esta es la variante de Verónica. Muy bien, Verónica. Otra variante. Ellos contaron de Madrid con tanto entusiasmo como si fueron ahí y conocieron esta ciudad. Bueno, esta variante de Xenia. Muy bien. ¿Cómo se Ellos han contado sobre Madrid con un entusiasmo como si estuvieran ahí y conocieran esta ciudad, sí. Bueno, en general, muy bien. Yo lo que habría dicho es, ellos contaron o hablaron esta palabra que, bueno, es opcional. Madrid, con tanto entusiasmo como si hubieran estado allí y conocieran muy bien la ciudad. Vamos a analizar cada uno. Ana, contaban de Madrid. Bueno, el verbo contar en este caso suena medio extraño. ¿Contar qué? Entonces, hablaban de Madrid o contaban cosas de Madrid con tanto entusiasmo, pero contaban solo suena como que falta algo. Entonces, hablaban de Madrid con tanto entusiasmo, porque es un sustantivo, con tanto entusiasmo, como si hubieran estado allí y conocieron la ciudad. Perfecto. Verónica, hablaban de Madrid, muy bien, con tanto entusiasmo, como si hubieran estado allí y conocieron la ciudad. Perfecto, Verónica. Xenia, ellos contaron de Madrid con tanto entusiasmo como si fueran allí y conocieran esta ciudad. Bueno, dice contaron o contaban, bueno, las casi valí. Puede ser. Pero el asunto es el segundo verbo, como si fueran. ¿Por qué dijiste fueran? Ну, como Me parece que... ездили, как будто они туда ездили. Entonces, como si И hubieran ido. Como si hubieran ido allí, hubieran ido, viajado hacia allí, como si hubieran ido allí y conocieran esta ciudad. Bien, así que salvo por este verbo, está muy bien. Y claro, entiendo lo que estás pensando. ¿Entienden ustedes la variante de Xenia? Porque pensó en fueran, equivocó el tiempo, pero está bien la idea. Como si hubieran ido, como si hubieran viajado a Madrid. Muy bien. Y Mijail, ellos han contado, bueno, es lo mismo que Ana, el verbo contar le falta algo. Nos han contado cosas, nos han contado anécdotas sobre Madrid con un entusiasmo como si estuvieran allí y conocieran esta ciudad. Bueno, lo mismo, como si hubieran estado allí, porque las dos cosas ocurren en pasado, pero una antes que la otra. Entonces, como si hubieran estado allí y conocieran esta ciudad. Y bueno, ahí tienen mi variante, así que muy bien porque esta era muy difícil, muy difícil. Y incluso para mí es difícil porque no entiendo por qué dicen snayut, etat gorat. Snayut es conocen y es conocieran. Por eso me resulta difícil el idioma ruso, no entiendo por qué usan otro tiempo verbal ustedes. Bueno, número 6. Он нам ничего не сказал, как будто боялся, что мы ему не поверим.
no nos dijo nada. Como si hubiera temido que no le iba a creer. Bueno, muy bien, Mijail. Variante de Mijail. Una mezcla horrible en mi cabeza. Sí, te entiendo perfectamente, Mijail, porque esto es horrible. Él no nos dijo nada. Como si hubiera tenido miedo. De que no le creímos. También algo explotó. ¿Qué cosa, Xenia? No te oí. También tengo algo mezclado en mi Algo cabeza. mezclado. Bien. Al fin de oración. No nos ha dicho nada. Como si temiera que no le creyéramos. Bueno, ¿y Verónica? No nos dijo nada, como si temiera que no le creyéramos. Bueno, muy bien. Y no voy a escribir mi variante porque coincide con la de Verónica. Muy bien, Verónica no nos dijo nada, como si temiera que no le creyéramos. Vamos a analizar de todos modos la de Mijail. No nos dijo nada, perfecto, como si hubiera temido que no le iba a creer. Hay una variante que es lo que yo diría la vida cotidiana, y es, no nos dijo nada, como si temiera que no le fuéramos a creer. Esta construcción es completamente coloquial, así hablo yo en mi vida cotidiana, como si no le fuéramos a creer, y significa creyéramos. Y es parecido a lo que propone Mijail, iba a creer, solo que no es iba, es fuera, que no le fuéramos a creer. Así que bien Mijail en general, pero yo no usaría hubiera temido. Pero al principio él Sí, tenía miedo y después no No dijo dijo nada. nada a nosotros. Y yo también pensé así. claro, el asunto es que está como si, es algo, se llama contrafáctico esto. Contrafáctico es, no es lo que ocurre, por eso uso subjuntivo. Entonces decimos, no nos dijo nada como si temiera que no le fuéramos a creer, que no le creyéramos. Ustedes piensan esto porque están pensando en el pluscuamperfecto, dos cosas que ocurren en el pasado y una antes que la otra. Sí, Decir y temer. Pero el temer no ocurre antes, ocurre en el mismo tiempo que lo dice. Al ¿Por qué no lo dice? mismo tiempo. Porque no pero lo dice porque teme. él tenía miedo. Es acontecimiento número 1. Él tenía miedo y después no dijo nada. Ah, tú lo La entiendes así, segunda, claro. Tiene miedo y después no dice nada sí, porque antes tiene miedo. sí. Puedes verlo así. El asunto es que el hecho de tener miedo transcurre antes y hasta el momento en que él no dice nada. No son hechos aislados uno antes que el otro. Empieza antes, pero se prolonga hasta ese momento. No nos dijo nada como si Pero tuviera miedo hasta este momento. tenemos dos asuntos Sí, en diferentes tiempos. sí, pero no son aislados. Uno aquí y el otro aquí. No, uno aquí y dura hasta que llega al otro. Coinciden. Entonces, ocurren en momentos diferentes, pero uno sigue ocurriendo. Él sigue teniendo miedo. No tuvo miedo, tiene miedo hasta ahora. Y además, en subjuntivo, yo no sé si es eso lo que ocurre. Por eso, está bien tu variante, como si hubiera tenido miedo de que no le fuéramos a creer.
Si tú dices hubiera temido, como si hubiera tenido miedo de que no le creyéramos, estás orientando todo en el pasado. Está bien. Si yo hablo en el presente, digo, no nos dijo nada, como si tuviera miedo hasta el día de hoy. ¿Entienden la diferencia? No está mal, es simplemente cómo pensamos el tiempo, la situación. Entonces, la variante que propusieron los demás y la que propuse yo implica eso, como si temiera hasta ahora que le fuéramos a creer, hasta el día de hoy, hasta el momento en que estoy hablando. Y lo mismo Xenia puso hubiera tenido miedo o hubiera temido. Xenia lo piensa todo en el pasado. Y está bien, está bien. Vamos a hacer que está bien. Solo que esta frase le iba a creer, no, es le fueran a creer. Está perfecto. Xenia, bueno, ya lo dije. Él no nos dijo nada, como si hubiera tenido miedo de que no le creyéramos. Está el error aquí. Ana, no nos ha dicho nada. Bueno, puede ser. El asunto es que no nos ha dicho nada hasta este momento, como si temiera que no le creyéramos. Bien, si dice ha dicho nada, tiene que ser temiera porque ha dicho es hasta el presente, hasta el momento en que estoy hablando. Vincula el pasado con el presente. Verónica. Bien, Verónica ya dije, no nos dijo nada, como si temiera que no le creyéramos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer uno más. Número 7. Ты всегда говоришь так, как будто все знаешь. Все. Все Всё знаешь. знаю. Да, спасибо. Все знаешь. Con dos puntos Con dos puntos. arriba de E. Вы никогда не используете две точки, и это так трудно для нас. Пожалуйста, напишите Se две usa, точки, se думайте о usa, se нас. usa. En el teclado del ordenador hay esta letra. Sí, en el mío sí hay. Pero ustedes no lo usan y esto es tan difícil para nosotros, los extranjeros. ¿Dónde poner el acento? ¿Dónde el tilde? Pero las palabras diferentes, todo o todos, Да, todas, все, все, да. todas, все, все. Все знаешь, todo lo sabes. Y ven, aquí dice знаешь, поэтому мне так трудно понять, почему знаешь. Siempre dices así como si supieras todo. Siempre dices así como si supieras todo. Muy bien, Xenia. Esa es la variante de Xenia. Siempre hablas así como si supieras todo. Muy bien, Verónica. Otra variante. Yo creo que hablas. Siempre hablas así. Y lo Como mismo que... supieras todo, sí. Dos palabras diferentes, dices y decir y hablar. Sí, eso es. Es difícil eso. Tenemos que elegir cómo usar. Говорить и сказать. Даже мне трудно определить, как используется это в русском языке. Потому что, например, вы говорите нельзя говорить бла-бла-бла или нельзя сказать бла-бла-бла. Да мы так и так говорим. Говорим нельзя говорить все знаешь. Нельзя говорить все знаешь. Надо говорить все знаешь. Говорить, а не сказать. Поэтому, если не надо, я знаю, что нужно использовать несовершенный вид глагола. Но мне сказали по-другому, поэтому я не знаю, как использовать. Совершенный, несовершенный вид. Por eso yo uso la palabra contar. Contar. Bien. Lo mismo, siempre hablas así como si supieras todo. Bien. Salvo por el verbo hablar o decir, están todos bien, pero voy a sugerir una cosa. La construcción tak, zapitaya, kak. ¿Por qué? Porque en español decimos así. Siempre hablas
en este caso es el verbo hablar, siempre hablas como si lo supieras todo. Así es una frase устойчивое выражение. Siempre hablas como si lo supieras todo. Cuando ven la palabra так, запятая, в русском языке не нужно переводить буквально. Siempre hablas como si lo supieras todo. Ustedes tradujeron así porque vieron la palabra так, pero en español Sí. no es necesario. Entonces, siempre hablas como si lo supieras todo. Y hay que escribir lo supieras todo. Entonces se llama дублирование. У меня есть видео об этом дублирование, когда используется дублирование. Duplicación. Siempre hablas como si lo supieras todo. Muy bien. Esta era bastante difícil. Igual de todas formas, bien a los 4. Y a ver si hay otro más. No, no hay más, pero queridos amigos de YouTube, suscríbanse al canal de Telegram y participen en el cuento del mes. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.